Este vídeo es puramente informativo. Se aconseja visitar a un especialista a la hora de recibir alguno de los tratamientos mostrados. En este vídeo vamos a intentar explicar de una forma fácil, para gente no médica, qué es una audiometría, qué representa, y su interpretación. Primero hay que saber cómo funciona el sonido. El sonido es una vibración del aire que se recibe a través del oído entrando por el canal auditivo llegando al tímpano. El tímpano, al vibrar, hace vibrar los huesecillos, martillo yunque y estribo. Esta vibración se transmite al oído interno, el cual procesa el sonido para convertirlo en un estímulo nervioso que llegará al cerebro mediante el nervio auditivo. Pero, ¿cómo se procesa el sonido? La vibración llega al oído interno que está lleno de líquido. Al vibrar sobre el líquido se genera una onda que llega a las diferentes partes del caracol y las activa. Si deshacemos el caracol y lo dibujamos como si fuera un tubo recto, se distinguen las diferentes frecuencias a las que se activa el sonido. Aquí se ven representadas las diferentes frecuencias, en hercios, según la zona del caracol que sea activada, siendo las del final las más graves, como por ejemplo recibir el sonido de un tambor, y las del principio las más agudas, como por ejemplo el ruido de un termómetro eléctrico. Las frecuencias entre 500 y 4000 hercios son las que produce un ser humano, es decir, las frecuencias conversacionales. Pero, aunque una frecuencia sea aguda o grave, no es lo mismo decirlo en voz baja que en voz alta, por lo tanto se aplica un grado de intensidad, medido en decibelios, para ver hasta qué punto es necesario alzar la voz para que la persona se entere. La unión de frecuencia, en hercios, e intensidad, el decibelios, genera una gráfica audiométrica o audiometría. Además, se ha llegado a consenso que la normalidad audiológica, es decir, la intensidad en la cual no hay dificultad de entender los sonidos, es hasta 25 decibelios de intensidad, siendo patológico cuando se tenga que aplicar una intensidad mayor a 25 decibelios. Aquí se ve un ejemplo de dos gráficas de audiometría donde se representa la audición del paciente. En el oído derecho, dado que está por encima de la línea de 25 decibelios, se puede considerar que la persona escucha normal. En cambio, en la gráfica del oído izquierdo se observa como la línea de audición está por debajo de la línea de los 25 decibelios, es decir, que se necesita incrementar el volumen para que la persona entienda. Por otro lado, existe una vía alternativa para recibir los sonidos, la vía ósea. El hueso, como todo sólido, vibra y puede transmitir los sonidos. Estos sonidos van directamente al oído interno y de ahí al nervio auditivo. Para saber si la vía ósea funciona o no, se mide mediante un vibrador que se coloca en la parte de detrás de la oreja, haciendo vibrar el hueso en diferentes frecuencias e intensidades. La medición de la vía ósea es necesaria según criterio médico. Además, la vía ósea se representa en la gráfica de audiometría mediante una línea punteada o guiones. En el ejemplo se observa como en el oído derecho, tanto la vía aérea como la ósea están por encima de lo que se considera normalidad. En cambio, en el oído izquierdo se observa que la vía ósea está normal mientras que la aérea es patológica. Sabiendo ya las dos vías, se puede saber dónde está localizada la pérdida de audición o hipoacusia. En primer lugar, cuando las dos vías están por debajo de la normalidad y muy juntas, se considera que el problema está en el procesamiento del sonido o su transmisión nerviosa, es decir, en el oído interno o el nervio auditivo. En cambio, cuando la única vía patológica es la aérea y la ósea está normal, quiere decir que existe algo que está evitando que pase el sonido por su vía normal del conducto auditivo, tímpano o huesecillos. Ejemplo de esto pueden ser los tapones de cera, las perforaciones timpánicas, otitis, etc. Finalmente, existe la posibilidad de que las dos vías estén por debajo de la normalidad, pero haya una diferencia mayor a 15 decibelios entre las dos vías. Esto suele indicar, como en la hipoacusia neurosensorial, que no funciona el oído interno o el nervio, y además existe alguna patología en el conducto, tímpano o huesecillos que también limita la llegada del sonido. Para terminar, vamos a explicar dos tipos especiales de pérdida de audición. Por un lado, está la presbiacusia, o sordera por edad, en la cual empiezan a perderse las frecuencias más agudas, pudiendo con la edad arrastrar al resto y hacer que se pierda la audición de las frecuencias graves. El único tratamiento efectivo sería la aplicación de audioprótesis. Por otro lado, otro tipo especial de pérdida de audición es la causada por estar expuestos a ruidos intensos de forma continuada durante mucho tiempo o, lo que es lo mismo, trauma acústico. Como se observa en la audiometría, se ve una caída en una o dos frecuencias agudas, pudiendo estas, si se mantiene el trauma acústico, ir empeorando el resto de frecuencias.
Es importante la protección auditiva para evitar el desarrollo de la misma, y en caso de pérdida intensa es necesario la aplicación de Para audioprótesis. finalizar, Agradecer a todo el mundo su atención y esperamos que haya servido de algo. Desde el equipo, agradeceríamos dar me gusta al vídeo y compartir si fuera posible. Y recordad, el saber no tiene precio y la salud es impagable. Un saludo.